doctor Jorge Mario, muy buenas tardes. Hola Diana, un saludo especial a estas 296 personas, casi 300 ya que tenemos en Ajá. este tema tan importante como la cotización, como tú lo dices, de los trabajadores independientes. Claro que sí. Tenemos casi 300 personas que están súper listas y en sintonía con nosotros para que les expliquemos en este momento cómo es ese camino o cómo ellos pueden realizar aportes. Bueno, ya subimos, ya la cifra sube y muchos más. Y las personas que no se puedan conectar hoy pueden ver esto en diferido también. Es lo bueno en las redes sociales, doctor Jorge Mario. Bueno, empecemos entonces en materia, hacemos una presentación muy rápida y luego vamos respondiendo las preguntas que muchas de estas 300 personas pueden tener y pueden empezar a hacernos de una vez en este espacio, en este Capacitaciones UGPP. Recordemos, doctor Jorge Mario, entonces, ¿qué se entiende por un trabajador independiente? Bueno, Diana, trabajador independiente es aquella persona que presta un servicio sin ninguna vinculación contractual, Okay. bajo su propia cuenta y riesgo. Es decir, aquellas personas que día a día se levantan a trabajar, a conseguir el sustento propio y el de sus familias, que no reciben subordinación, que no tienen dependencia, que no tienen un salario, que no tienen una remuneración de un empleador. Esa es la persona independiente y hay tipos de trabajadores independientes que clasifica la legislación colombiana. Dentro de esos tipos de trabajadores independientes, podemos destacar los que son con contrato de prestación de servicios. Todos sabemos que es un tema actualizado. El gobierno nacional viene tratando de proteger los derechos de esos colombianos que están por contrato de prestación de servicios. Las entidades públicas los tiene el sector privado. Esos contratos de prestación de servicios tienen una particularidad general y es que la persona, si bien es independiente, pues realiza la labor en pro de alguien que lo está contratando para ello. Y también tenemos aquellos independientes que son con contrato diferente a prestación de servicios. Recordemos que, por ejemplo, yo puedo celebrar un contrato de arrendamiento con una persona que toma un inmueble que es de mi propiedad o un vehículo también y arriendo ese vehículo o ese inmueble y ese es un contrato diferente a prestación de servicios. Okay. Así como aquellos que tenemos independientes por cuenta propia, y los ejemplos de los independientes por cuenta propia son claros. Aquellos que tienen profesiones liberales, un odontólogo, que se levanta y va todos los días a su oficina, abre su consultorio, tiene allí una persona que le ayuda, paga un arrendamiento, esos son cuenta propia. Ellos mismos se ponen las citas, ellos mismos atienden sus clientes, ellos mismos los buscan, ellos mismos son las personas que generan esos ingresos. Y por último tenemos un tipo de independientes que no es desconocido para nadie, son los famosos rentistas de capital, son aquellos que tienen de pronto un título financiero en un banco, que le renta unos intereses, aquellos que, como decíamos, arriendan un apartamento, arriendan un vehículo, es decir, su actividad principal y la generación de ingresos provienen entonces de que rentan algún bien y a ellos le sacan un lucro y ese lucro, lógicamente, debe dar lugar a aportar a la seguridad social. Esos son los contratistas independientes. Ok, esos son los rentistas de capital. Bueno, estos son los 4 tipos de personas, de trabajadores independientes. ¿Cuál es la obligación que tienen estas personas como trabajadores independientes? Bueno, en el sistema de la seguridad social integral tenemos que empezar hablando de algo y es que la obligación de cotizar nace cuando el ingreso neto, es decir, aquel ingreso que ya ha depurado los costos relacionados con ese ingreso, y se llama así, ingreso neto, es igual o superior a un salario mínimo en el mes. Es decir, yo estoy generando un ingreso por cualquier actividad que realizo y es superior o igual a un salario mínimo. Ahí yo debo estar en el régimen contributivo. Mi obligación es aportar al sistema de la protección social. Aquellos que generan ingresos inferiores a un salario mínimo deben estar en el régimen subsidiado porque nadie debe estar en el limbo. Entonces ahí lo que hace un independiente de los que mencionamos es sumar todos los ingresos que provienen en el mes, no importa cuál es la naturaleza de esos ingresos. Puede que yo lo reciba por rentista de capital, puede que yo preste otro servicio diferente a contrato de prestación de servicios, como por ejemplo contratar con un contador y hacer una labor. Entonces, esas personas suman todos los ingresos en el mes, eso se denomina ingresos brutos, todo lo que yo recibo en el mes. Y ahí le resto los costos y los gastos que están asociados a ese hecho generador del ingreso. Tienen que ser los relacionados, es decir, que haya realmente una
nexo causal y proporcional y necesario frente al ingreso que yo causé. Y las bases de cotización siempre tenemos que decirle a los independientes van a ser variables, porque unas veces yo genero ingresos más en este mes y el otro mes puedo tener menos ingresos. Entonces, esa base de cotización sobre la que va a cotizar es sobre una cifra inferior un mes u otro mes. Pero lo que sí es siempre fijo son las tarifas. Recordemos que las tarifas para pensiones son 16% y para salud son 12.5%. En algunas oportunidades, los trabajadores independientes están obligados a cotizar riesgos laborales, los famosos ARL. ¿En qué actividades? Cuando, por ejemplo, trabajan en minas, en socavones, trabajan con rayos X, elaboran para el IMPEC. Esos trabajadores que están de pronto un contratista de prestación de servicios que labora en un centro penitenciario y labora para el IMPEC, está obligado a tener riesgos laborales. Los contratistas de prestación de servicios, todos están obligados a tener riesgos laborales. En los demás casos que no están señalados en la norma, es voluntario que el contratista tenga riesgos laborales, él se puede proteger voluntariamente. Ok, pero hay varias cosas. Yo quisiera que nos devolviéramos un poquito a la diapositiva anterior, doctor Jorge Mario, para hacerle una pregunta. Entonces, quien tenga ingresos superiores a un salario mínimo ya tiene que realizar aportes, pero parte de la obligación es también como que se proteja, ¿cierto? Es decir, los aportes son a nombre propio y es una protección en salud, en pensión y en un riesgo laboral, pero es para la persona, ¿cierto? Es que quiero ver cómo esa diferenciación de que yo estoy obligado o no estoy obligada, no, yo estoy obligado a protegerme, es decir, esto es algo que también es importante que la gente tenga, pues que todos tengamos como esa conciencia de que esto realmente es para protegerme a mí o digamos al trabajador. Bueno, mira, tú mencionas una cosa muy importante y es lo siguiente. A ver, la gente ve esto como una carga, como un impuesto. Y eso no puede ser así. Aquí hay una contraprestación directa sobre lo que yo aporto. Entonces, a diferencia de los tributos que yo pago a la DIAN los puede destinar a cualquier región del país y allá hacen en esa región obras de infraestructura. Yo realmente no sé para dónde se fueron mis recursos. Okay. Pero cuando yo estoy aportando al sistema de la seguridad social, recibo una contraprestación directa de lo que yo estoy aportando. Por eso realmente se llaman aportes al sistema de la protección social. Tienen esa contribución directa. Quien los paga recibe un beneficio. ¿Cuál es el beneficio si yo pago pensión? Pues lógicamente voy a tener un futuro asegurado, el mío, el de mi familia. Igualmente, la gente no sabe en Colombia que cuando yo estoy pagando pensión y llevo 3 años, es decir, 150 semanas cotizando de forma continua o discontinua al sistema, y yo tengo un accidente por cualquier cosa de origen común, es decir, por robarme un celular, me atropelló una moto o algo, si yo vengo cotizando esos 3 últimos años de forma continua o discontinua del sistema pensional, mi familia, si yo llego a fallecer, va a quedar con una pensión. Y si de pronto voy a tener un grado de invalidez, pues también entonces voy a estar cubierto frente a esa invalidez cuando me califiquen del 50% o más mi capacidad laboral. Entonces, mire que se refleja directamente en la persona que lo paga. Igualmente, si yo estoy pagando salud y tengo una enfermedad, directamente el sistema me reporta a mí el pago de unas incapacidades. O cuando de pronto mi cónyuge queda en embarazo y mi cónyuge está en el régimen contributivo, pues ella va a tener derecho a la licencia de maternidad. Entonces, lo refleja directamente al sistema. En riesgos laborales, la contraprestación directa se ve reflejada en que si yo pago y tengo un accidente con ocasión de la labor que yo realizo, pues voy a tener una protección frente a la invalidez o frente a la muerte y voy a quedar de pronto o con una pensión de invalidez o con una pensión de pronto ya mi señora, mi cónyuge o mis hijos menores de 25 años porque estoy pagando eso. Entonces se retribuye directamente en la persona que lo paga. Ok, me gusta mucho esa comparación que se hacen cuando la obligación, digamos, de pagar impuestos y frente a la obligación de protegernos individualmente como trabajadores frente a los riesgos pues, que tiene la vida o las actividades económicas. Entonces, por eso decimos aquí hay tres otros mensajes también son súper importantes que vemos acá, doctor Jorge Mario, que la base de cotización es variable porque pues uno no sabe los ingresos de unas personas en un mes fueron altos, en otros bajaron, en otros subieron, pues porque es precisamente un trabajador independiente. Pero las tarifas sí son fijas, esas no cambian, ¿verdad? Nunca cambian. Las tarifas en este momento en la ley están establecidas 16% para pensiones y 12.5% para salud. Los independientes siempre que generen, como dijimos en el mes,
ingresos iguales o superiores a un salario mínimo deben pagar entonces el 28.5 de lo que ellos vayan a generar de ingreso. Pero más adelante vamos a ver que eso tiene una relación con los costos y que los costos se pueden descontar para uno poder entrar, en qué caso se pueden descontar o no, para uno poder entrar a aportar correctamente lo que debe aportar al sistema. Bueno, y el mensaje final de esta diapositiva, todo esto se hace a través de la planilla PIL. Siempre. Tenemos 6 operadores, esos operadores uno elige, se ingresa a la página de cualquiera de los operadores, está Mi Planilla, está Soy, está Sopagos, está Simple. Esos operadores le brindan a uno el servicio de que uno pueda, simplemente es muy sencillo y muy amigable, uno elige el que uno quiera y simplemente ingresa ahí, pone el valor por el cual es la base de cotización y en ese momento él le destina el 16% a pensiones y el 12.5% a salud. Y automáticamente entonces le hace y le genera el pago. Perfecto, vamos con la siguiente diapositiva entonces y avanzamos un poquito más. Ya, bueno, ¿qué está en este momento? ¿Cómo se pagan este tipo de trabajadores de los cuales los 4 tipos de trabajadores independientes, doctor Campillo? ¿Cómo tienen que pagar la seguridad social? Aquí veo que primero la pagan mes vencido, es decir, en este momento estamos en febrero, quiere decir que en este momento deberían estar pagando los aportes de enero. Sí, en este momento en febrero se pagan los aportes de enero. Mire que esto es un tema muy importante porque antes los independientes no sabían sobre cuánto cotizaban. Entonces, nosotros tenemos con las administradoras un tema donde les decimos a la administradora, mire, cuando usted vea que se le vence la fecha de pago a la seguridad social que está ligado a su número de cédula para los independientes, le envía un aviso si esa persona empieza a generar mora en el sistema, es decir, no pagan la fecha correcta. Pero las personas anteriormente no sabían cómo cotizar, entonces todo el mundo generalmente cotizaba por un salario mínimo, porque no sabían realmente cuáles eran sus ingresos. La norma viene, la UGPP se da cuenta de que esto es una realidad en el sistema, cómo funciona, y le dice, oiga, ¿sabe qué? La cotización hoy en día debe ser pago mes vencido, es decir, la realidad de los ingresos que yo tuve el mes anterior. Y así entonces va directamente a pagar correctamente, no como antes que uno era adivinando. Entonces usted tenía la forma de pagar anticipadamente y le cancelaban un trabajo que le habían dicho ya que le iban a dar y usted ya había pagado por ese trabajo realmente y no lo tenía. Entonces había una incoherencia en el sistema, esto lo arregló la UGPP y hoy en día tenemos unos independientes que trabajan mucho más oportunamente, pagan mucho más oportunamente, trabajan con certeza y van a pagar sobre lo que realmente trabajan. Vale. Miremos estas 2 precisiones que hay. Los contratistas de prestación de servicios. Una persona que tiene un contrato de prestación de servicios, entonces, ¿cómo paga su seguridad social? Y los 3 tipos de trabajadores independientes, que son diferentes a prestación de servicios por cuenta propia y rentistas de capital, que deben tener en cuenta. Hagamos esa diferencia para que utilicen los pagos. Aquí vamos a coger los tipos de independientes que ya vimos en la primera diapositiva y nos vamos a ubicar entonces en un problema que nosotros teníamos y que surgió y que los independientes dijeron, oiga, ¿qué pasó aquí? Y resulta que como lo vamos a ver en la diapositiva siguiente, pues hubo una sentencia de la Corte que dejó sin piso jurídico la cotización de los independientes. Y entonces ahí, en la cotización de esos independientes, al dejarlo sin piso jurídico, lo que hizo fue que realmente generó una distorsión en el sistema. Entonces hubo que traer una norma que revivimos desde el año 2007, que era, si pasamos a la diapositiva que estábamos presentando, hablaba entonces de unos independientes y esos independientes podían pagar, si eran contratistas de prestación de servicios, sobre una máxima del 40% del valor mensualizado del contrato. Entonces revivimos una norma del año 2007 porque quedó sin piso jurídico la norma que le daba lugar a los independientes en el pago. Se cayó a través de una sentencia de la Corte Constitucional, como lo vamos a ver enseguida. Pero, ¿qué pasaba con los otros 3 clases de independientes? No pasemos todavía la diapositiva, vamos a mirar la diapositiva. Quietos ahí, en la anterior, ahí quietos. Sí, ahí. ¿Qué pasaba con esos independientes que eran diferentes a contrato de prestación de servicios? Pues el independiente con contrato diferente a prestación de servicios, el independiente también por cuenta propia o el rentista de capital, esas 3 clases independientes, venían rigiéndose por un decreto 1601 que salió el 5 de agosto de 2020 y que determinó el ingreso bruto, es decir, usted cogía todo lo que tenía de ingresos en el mes y, lógicamente, eso era antes de IVA, determinaba el ingreso neto, es decir, aplicaba los costos, como lo dijimos, que son relacionados con esos ingresos,
dándole lugar a un artículo que está establecido en el Estatuto Tributario, el 107, que habla de causalidad, es decir, que el gasto que yo voy a deducir sea una causa del ingreso. Okay. Necesidad, es decir, que sea necesario ese gasto para yo obtener el ingreso. Por decir algo, si yo reparto de pronto mercancía entre la ciudad en un vehículo que yo tengo para repartir, pues los gastos son los relacionados. La gasolina es necesario que yo le eche gasolina para eso. Entonces, y también el otro elemento es el de la proporcionalidad que está establecido en ese artículo 107. Y esa proporcionalidad es decir, oiga, vea, si usted está utilizando un carro y el carro hace tantos kilómetros por galón, pues no le puede echar 10 millones de pesos de gasolina cuando realmente se va a gastar solamente 80.000 pesos diarios. Entonces, esos elementos los contemplamos. Cuando yo aplico esos elementos, eso da entonces el ingreso neto. Con ese decreto, que era el 1601, que salió el 5 de agosto de 2022, todavía veníamos con un problema con los independientes, y era que ellos no podían aún aplicar el 40% de ese valor neto, sino que venían pagando sobre, y la ley les exigía pagar sobre el 100% de ese valor neto. Entonces le decía, calcule el aporte sobre ese ingreso neto, o sea, sobre el 100% del neto, y ahí entonces le da el porcentaje, que el 16% para pagar en pensiones y el 12.5% para pagar en salud. Hasta ahí lo que teníamos. Ok. Ese fue un escenario que se presentó en el 2022. En el 2022, donde tuvimos un decaimiento de la norma, un pronunciamiento de la Corte Constitucional, y con ese decaimiento entonces se generó un caos que posteriormente proponemos al Ministerio de Hacienda, de Trabajo y de Salud, cómo lo arreglamos, y sacamos una circular que vamos a ver enseguida, y luego lo acabamos de arreglar con lo que ingresó en la reforma tributaria. Perfecto, listo. Entonces, eso quiere decir que esto viene con noticia incluida. Sigamos entonces en la siguiente diapositiva. Listo. Entonces viene una ley que trae la reforma tributaria. ¿Cuándo entra la reforma tributaria? Esa reforma tributaria entra el 13 de diciembre del año 2022. Aquí estamos hablando de un artículo que es el 89. Estamos hablando de la reforma tributaria, que es la ley 2277. Dijimos que entró el 13 de diciembre, y que dice claramente que los independientes que celebren contratos de prestación de servicios personales nunca lo han tenido. Deducción de costos al monto de los ingresos está definido y determinado por un periodo de tiempo en el contrato. Es decir, cómo pagan los contratistas de prestación de servicios. Y eso debe quedar claro para todas las personas que están acá. El contratista de prestación de servicios jamás se deduce costos. La ley dice que él debe pagar, ¿listo?, del 40% del valor mensualizado del contrato. Es decir, ahorita vamos a ver los ejemplos prácticos. Coja el contrato, el valor del contrato, aplique el 40% en forma mensualizada, y sobre eso entonces pague 16% en pensiones, 12.5% en salud. Y recordemos que los contratistas de prestación de servicios sí deben pagar riesgos laborales. ¿Listo? Dependiendo de la actividad. Dependiendo de lo que ellos hagan y la actividad que tengan. Aquí nos están haciendo varias preguntas sobre diferentes actividades, doctor Campillo, pero eso es dependiendo de en el caso de los de prestación. Cada actividad tiene un riesgo diferente. Recordemos que no es lo mismo trabajo en altura, limpiar ventanas, que de pronto simplemente estar ejerciendo un contrato de prestación de servicios en un escritorio sentado en una oficina donde no hay casi riesgo. Entonces, cada actividad tiene una tarifa diferente en riesgos laborales. Listo, pero todos los contratistas de prestación de servicios entonces mínimo deben pagar salud, 12.5%, pensiones, 16%, y riesgos laborales dependiendo de la actividad que está categorizado desde el 0.52 hasta el 6 y algo en la tarifa que tenemos aquí. Luego, ¿qué dijo la reforma tributaria frente a contratos diferentes a prestación de servicios? La reforma entonces trae y aclara el tema y les dice, oiga, ¿sabe qué, señores contratistas? Independientes, ustedes van a pagar con deducción de los costos. Ustedes, a diferencia de los contratistas de prestación de servicios, sí se pueden deducir los costos. Y vamos a ver entonces cómo se van a deducir los costos para pagar mes a mes la cotización al sistema de la protección social. Vamos con la siguiente diapositiva entonces para ver estos casos particulares. Bueno, esto ya lo dijimos, doctor Campillo, que esto es los contratistas de prestación de servicios. No importa, Diana, repitámoslo, porque tenemos muchos contratistas de prestación de servicios aquí conectados. Claro que sí. Deben tener la claridad que la reforma tributaria, repetimos, ley 2277, aclara y dice, oiga, todos aquellos independientes que celebren contratos de prestación de servicios personales van a coger su base de cotización, que es igual valor mensualizado del contrato, y lo multiplico mínimo por el 40%. ¿Qué quiere decir eso?
que si yo quiero hacer una cotización mayor a ese 40% hasta el tope que me permite la ley, que son 25 salarios mínimos, lo puedo hacer sin problema. Entonces dice, ingresos iguales o superiores a un salario mínimo están obligados cuando son contratistas de prestación de servicios y cotización mes vencido con una base mínima de cotización del 40%. Recordemos, Diana, que es importante decir aquí para los contratistas de prestación de servicios que la ley anteriormente, cuando hablaba de pago anticipado, llegaba un contratista, le iban a celebrar un contrato de prestación de servicios y le exigían el pago de la seguridad social. Y muchas veces la persona venía de estar 8, 9 meses sin tener un contrato, sin tener un ingreso, nada. Hoy en día, el contratante, lo único que le puede exigir a esa persona que va a contratar es muéstreme dónde está afiliado, en qué administradora está en salud, que eso es de libre elección de él, del contratista o del independiente, y en qué está afiliado, en qué administradora está afiliado en pensiones, y lógicamente en riesgos laborales lo define también. Entonces, en ese caso, como no tiene empleados, lo define igualmente el contratista. Ok, perfecto, listo, sigamos. Entonces vamos a ver un ejemplo de cotización de un trabajador independiente con contrato de prestación de servicios. Y aquí hay una responsabilidad muy grande, Diana, y muchas de las personas que están acá conectadas de pronto pueden ser supervisores de un contrato. Y la responsabilidad está en que frente al contrato que tiene mi entidad y sobre la cual yo soy el supervisor de ese contrato, yo debo verificar antes del pago de los honorarios que le voy a dar a ese contratista que pague así como vamos a mostrar acá. Entonces, si el contrato es de 10 meses y es por 120 millones de pesos, entonces yo los 10 meses los mensualizo. ¿Cuánto me dan esos 10 meses? Me dan 12 millones de pesos. ¿Está ahí claro? ¿Qué hago yo? A esos 12 millones de pesos que son mensuales, dice valor mensualizado al contrato, multiplico el ingreso para sacar el ingreso neto, el 40%. Y ahí entonces me da que el mínimo que yo voy a pagar es sobre el 40% de esos 12 millones, que son 4.800.000 pesos. Ese es el ingreso base de cotización. ¿Cómo voy a aportes a ARL? Aquí estoy poniendo que tiene un riesgo mínimo que es de 0.522. Estoy pagando 25.000 pesos. Ahí para redondear la cifra. Aportes a salud de 12.5, estoy pagando 600.000 pesos, que es el 12.5 de esos 4.800.000 pesos. Aportes a pensión son 16% de esos 4.800.000 pesos, me da 768.000 pesos. Y recordemos que cuando yo genero ingresos superiores a 4 salarios mínimos, debo pagar fondo de solidaridad. Aquí estoy poniendo el ejemplo con todo, porque mire que estamos hablando de que está generando 12 millones de pesos mensuales, es decir, más de 4 salarios mínimos. Ahí entonces debo pagar fondo de solidaridad pensional, que es el 1%, y voy a 48.000 pesos. El contratista que en ese mes tuvo un ingreso base de cotización del 40% de 12 millones, que son 800.000 pesos, debe pagar 1.441.000 pesos de cotización al sistema. Fácil. Ahora, los contratos también varían en término y en precio. Para todo el mundo varían en término y en precio, no todos los contratos son iguales. Entonces vamos a ver un ejemplo con un contrato a 8 meses. Ya no estamos hablando del contrato a 10 meses, sino 8 meses y por 10 millones de pesos. Entonces me da que los ingresos mensualizados son 1.250.000 pesos. Divido esos 8 meses por los 10 millones de pesos y me va a dar que lo multiplico por el 40% para buscar cuál es la base de cotización. Y me va a dar que esa base de cotización es 500.000 pesos. Si ustedes ven en este ejemplo, la diferencia con el anterior es que aquí está por debajo del salario mínimo lo que me está dando de base de cotización. Mire que es 500.000 pesos. Recordemos que el salario mínimo en Colombia hoy en día es 1.160.000 pesos. ¿Qué dice la ley? Que si me da por debajo y yo soy contratista de prestación de servicios, lo debo ajustar a la cotización de un salario mínimo. Entonces voy a aportar lo mismo, decíamos que una tarifa moderada, 5.22, porque todos los contratistas de prestación de servicios tienen que tener ARL, pago 6.000 pesos de ARL, aportes a salud del 12.5% de un salario mínimo, 145.000 pesos, aportes a pensión de un salario mínimo son 16%, 185.000 pesos, para un total de aportes de 385.665 pesos. Y Diana, voy a decir lo siguiente, esta gráfica que me muestra aquí cuando yo aporto por un salario mínimo, que son 1.160.000 pesos de cotización, mucha gente la tiene para cuando tiene empleados de servicio doméstico, y yo sé que estamos hablando de independientes, pero es que es la misma tarifa, y la gente digo, ¿cómo liquido a mi empleado de servicio doméstico?
Cojo lo mismo, 1.160.000 pesos, le aplico esto, pero aquí, además de pagarle a ARL, que es obligación, a la empresa de servicio doméstico, debo pagarle también caja de compensación, que es el 4%. Eso más o menos, entonces, a esos 385.000 pesos se le suman 46.000 pesos, que es el 4% de ese salario mínimo. Para que lo tengan en cuenta y guarden esta diapositiva cuando vayan a liquidar también su empleada de servicio doméstico. A propósito de eso, doctor Campillo, nosotros en estos días en nuestras redes sociales hemos estado haciendo y compartiendo con nuestros seguidores información relacionada con todos estos aspectos de las personas que prestan los servicios domésticos y les prometemos que vamos a hacer un live de cómo liquidar los aportes a seguridad social por los trabajadores del servicio doméstico, que es una de las muchas consultas que nos hacen y queremos dedicar uno de estos espacios precisamente para eso, para las trabajadoras que van todo el tiempo o por días o por todas esas situaciones que se pueden presentar que la gente nos pregunta muchísimo. Continuemos, doctor Campillo. La UGPP, en virtud de una norma anterior de un Plan Nacional de Desarrollo, le dio la facultad, esa ley, de crear un esquema de presunción de costos, un mecanismo de presunción de costos. Y esto se originó precisamente porque muchas actividades de independientes, cuando la UGPP llegaba y les decía que corrigieran porque estaban pagando mal en el sistema de la seguridad social, ellos no tenían cómo demostrar con sus recibos cuáles eran los costos relacionados con ese ingreso. Es decir, hablemos de cualquier actividad, estamos hablando, por ejemplo, de transportadores de carga por carretera, ellos no tenían cómo demostrar los recibos de peaje porque eso se borraba, ellos no tenían cómo demostrar la gasolina, lo que le echaban de gasolina porque en muchas gasolineras del país, en carreteras, por decir algo como el Chocó, u otras regiones del país no tenían un recibo que fuera válido para la UGPP, no tenían de pronto cómo demostrar los gastos de un imprevisto en la carretera y de una varada porque lo desbaraba un mecánico. Entonces, así como esa actividad, hubo otras, sobre todo en el sector agrícola. Una persona que arrendaba una hectárea de tierra para de pronto sembrar arroz, no tenía cómo demostrar los costos que le pagaba a una persona que le hiciera la fumigación o algo. Entonces, creamos por ley lo que se denomina el esquema de presunción de costos. Y eso entonces es un mecanismo que se crea para la aplicación de un porcentaje que estima cuáles son los costos asociados a esas actividades. Es decir, cuánto me gasto yo para producir como independiente una actividad. Para los independientes por cuenta propia y con contratos diferentes a prestación de servicios personales, se establecerá un esquema de presunción de costos, decía la norma. ¿Por qué para los contratos diferentes a prestación de servicios y cuenta propia? Por una sencilla razón, porque los contratistas de prestación de servicios personales, la ley lo definía que era el 40%. Ellos no se pueden deducir nada. Los demás independientes que vimos sí se pueden deducir, entonces esos independientes pues les aplicaba el esquema de presunción de costos. Solamente para independientes. ¿Por qué no para empresas? La gente le pregunta, oiga, ¿por qué las empresas no tienen esquema de presunción de costos? Porque las empresas están obligadas a llevar contabilidad. Y yo no puedo deducir unos costos cuando ellos tienen una responsabilidad de llevar la contabilidad. En cambio, los independientes no están obligados a llevar contabilidad. El independiente entonces puede aportar o soportar los costos cuando estos cumplan con los criterios de necesidad, proporcionalidad y causalidad, que eran los que decíamos del artículo 107. ¿Qué quiere decir esto? Es que hay dos caminos. Yo voy a cotizar como independiente, ¿listo? Y tengo dos caminos. Si tengo los documentos soportados, soy organizado, sé cuánto me gasté, que guarden esos criterios de necesidad, proporcionalidad y causalidad mis gastos, escojo ese camino si quiero. Pero si no, me voy al esquema de prevención de costos que fue creado por la UGPP. ¿Y cómo se creó ese esquema de prevención de costos? Nosotros, por ley, teníamos que tener estadísticas del DANE, reunirnos con los gremios que manejan cada una de las actividades de la producción y mirar cuánto valía producir de pronto una hectárea de café sembrada y cuántos costos tenía que tener esa hectárea, 2 o 3. Entonces empezamos acá, lo mismo con los transportadores, lo mismo con los arroceros, con todas las actividades del país. Ok, vamos a avanzar un poquito más porque aquí llegamos a una situación muy bonita que nació todo que dio, digamos, el fruto de todo este esquema de presunción de costos y fue con un sector bastante sensible de la economía que fueron los transportadores de carga por carretera. Cuéntanos, doctor Jorge Mario, esta historia que es bonita y el ejemplo que tenemos aquí. Bueno, imagínense que nosotros empezamos a encontrar que los transportadores de carga por carretera y ni siquiera los dueños de los camiones, sino los que manejaban los tractocamiones, pues eran las personas más ricas que tenía el país. ¿Y por qué razón?
porque resulta que una persona que le entregaban un tractocamión para que llevara una carga de Bogotá a Buenaventura, por decir algo, o a cualquier otra región del país, le consignaban en su propia cuenta de Bancolombia, Da Vivienda, Scotiabank, cualquier entidad financiera le consignaban. Y le decían, vea, yo le voy a pagar un salario mínimo para que usted me lleve esa carga mensual allá, listo, o salarios mínimos. Pero a su vez, en su cuenta le voy a consignar para que usted almuerce, pague peajes, para que usted saque plata de ahí y si tiene un imprevisto lo pague, para que pague parqueadero del vehículo. Entonces eso se convirtió en que eran ingresos propios de ese conductor. Y cuando llegó la UGPP, veía lógicamente unos conductores que tenían esa actividad y que eran totalmente pues con unos ingresos muy altos. Eso les trajo problemas no solamente con nosotros, sino con la DIAN. Y así con todas y con muchas actividades. Entonces con ellos nos sentamos, con el Ministerio de Transporte, creamos, en 2 años nos demoró esto, crear un esquema de prevención de costos y sacamos entonces 2 maneras de tenerlo. Hay conductores que tienen un solo camión, la UGPP y el ministerio presumen que ese conductor que tiene un camión o ese señor que tiene un camión es dueño de su camión, él lo maneja. Entonces dice que si tiene ingresos, listo, en el año, que sean ingresos brutos, ahí no has contado nada, que son ingresos brutos, hasta de 40 salarios mínimos, que son 46 millones de pesos, el costo que está relacionado por ese ingreso son 67.6, es decir, el restante para llegar a 100 es la utilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que más o menos 33.000 pesos prácticamente son utilidad. Y a esos 33.000 pesos le aplican el 40%, que ese es el valor neto. Listo. Si tiene más de 40 salarios mínimos en el año y hasta 81, que son 93 millones de pesos, tiene un costo diferente. Y así varios costos. Pero también habían transportadores de carga que tenían empleados a cargo, conductores. Es decir, el dueño de varios camiones decía, oiga, yo tengo varios camiones y yo empleo a esos conductores, les pago la planilla pila, yo soy el empleador y por eso tengo un costo adicional. Entonces empezamos a ver conductores que tenían un camión, conductores que tenían 2 camiones, que tenían 2 trabajadores, que el mismo conductor no era el que lo manejaba, sino que era él. Entonces empezamos a ver si tiene un solo conductor y es un gasto adicional, 83%. Luego empezamos a ver entonces si tiene 2 conductores, si tiene hasta 6 o más, te da que tiene costos relacionados de 82.2%. Y entonces eso lo aplica, como dijimos, y cuando cogemos una persona que es independiente, dueña de una empresa de transporte, que tiene 6 o más camiones, la persona simplemente va, si quiere, y aplica el esquema de prevención de costos y dice, oiga, yo tengo más de 6 conductores, los costos son 82%, a ese valor neto que le quedó, simplemente le aplica el 40% y sobre eso paga la seguridad social. Entonces, empezamos a trabajar con ellos y arreglamos el problema que teníamos en el país de aquella gente que no se podía defender. Ok, pero esto lo hicimos también con otras actividades económicas, ¿verdad, doctor Campillo? No solamente todas las actividades, nos sentamos con los arroceros, nos sentamos con los cafeteros, nos sentamos con los comerciantes, nos sentamos con todos los gremios del país y construimos esto. Este es un ejemplito más ampliado de lo que estábamos hablando ahorita en la anterior diapositiva. Claro, mire, por ejemplo, ¿qué hace un conductor de transporte de carga si quiere acogerse al esquema de prevención de costos y pagar correctamente? Evitar dolores de cabezas con la UGPP. Entonces, si yo no tengo conductores a cargo y soy el dueño de mi propio camión, yo tengo unos ingresos brutos mensuales de 15 millones de pesos. Mire qué tan importante es este ejemplo para que miren que es que la gente cuando dice, no, yo gano 15 millones de pesos, no puedo pagar todo eso. No, mire, que aquí le da la oportunidad y mire sobre lo que va a pagar. Escoge 15 millones de pesos, son los ingresos brutos. Le pagaron por llevar la mercancía 15 millones de pesos. Dice el esquema de prevención de costos que los costos relacionados a esos 15 millones son 67.6%. Entonces, coge el esquema. Si los costos son 67.6 de 15 millones, le va a dar entonces 10.140.000 pesos, que son costos, que son el 67.6 de 15 millones. ¿Cuánto me da entonces esa diferencia? Que el ingreso realmente, el mío, la utilidad, fueron 4.860.000 pesos. A eso le aplico el 40% y eso me va a dar la base de cotización, que va a ser 1.944.000 pesos. Eso es para los conductores que no tienen ningún otro trabajador a cargo. Y cuando yo tengo un trabajador a cargo, mire la diferencia. Ingresos brutos mensuales, los mismos 15 millones de pesos, pero tengo un empleado.
aplico el esquema, ya no va a ser el 67.6, sino el 83.6, porque tengo trabajadores a cargo, es un costo adicional. Voy entonces, conforme al esquema, cuáles son los costos, de 15 millones y el 83 son costos, me va a dar entonces que yo voy a tener 12 millones 540 mil de costos. Eso me da entonces que el ingreso neto, la diferencia entre 12 y 15, me va a dar 2.460.000 pesos, le aplico el 40% y mire que la base de cotización sobre lo que yo cotizo es un salario mínimo. Entonces la gente se mete en la cabeza, no es que yo me gano 15 millones, me toca cotizar muy alto. No, si usted aplica esto, se da cuenta que termina cotizando por un salario mínimo. Dependiendo la actividad económica de la persona, pues es decir... Acá estamos haciéndolo con transportadores de carga. Bueno. Tenemos más ejemplos. Sigamos entonces hablando. Aquí también me parece súper chévere. Esta tabla con diferentes porcentajes, esos son otras actividades económicas. Hablemos un poco de todas estas. Es lo que la UGPP presume que son los costos de estas actividades económicas. Claro, entonces tú tocaste ahorita un tema que era fundamental y es, oiga, si lo hicimos para transportadores de carga por carretera, lo aprendimos a hacer para las demás actividades y nos sentamos con todos los gremios del país. Y entonces empezamos a sacar todas las actividades y ahí está todo, comerciante, agricultor, si tengo ganadería, si soy rentista de capital. Ahí están todas las actividades y todas las van a quedar en la presentación que tú vas a tener a disposición de las personas que están aquí conectadas. Entonces, lo que hacemos nosotros aquí es, con una resolución que salió en el año 2020, decimos, mire, acá están cómo son los costos de cada actividad. Entonces, ya la gente no tiene que presentar el papelito del costo, ya no tiene que recolectar eso. Opta por dos caminos, dijimos siempre. Si yo soy organizado y tengo los papelitos y me va mejor que con el esquema, yo lo presento. Si no, la UGPP automáticamente, si yo no me defiendo, que no pasaba eso antes simplemente le dividían los ingresos y usted no se defendió, todos fueron ingresos, no tenía costos. Hoy en día la UGPP le va a aplicar automáticamente los costos de cuál actividad. ¿De qué actividad? De la que fue fuente principal de sus ingresos. ¿Cuál es la fuente principal de los ingresos? Con la que yo declaré renta. Entonces me voy, cojo el código SIU, voy y busco con cuál actividad declaro renta y lo ubico aquí si la persona no tiene los soportes. Entonces quedan todas las actividades en este cuadro. Esto es en una sugerencia nuestra, tenerlo siempre presente y ubicarme en la actividad que corresponde y decir, vea, voy a pagar la seguridad social, cojo el cuadro, me ubico en la actividad que yo declaré y sobre esa pago y nunca va a tener problemas con la UGPP. Doctor Campillo, aquí usted tocó un tema y esa es una pregunta que me hace. ¿Todos estos trabajadores independientes a los cuales tienen esquema de costos son personas que declaran renta? Mire, la ley presume que quien declara renta debe estar en el régimen contributivo. Eso es una presunción legal. ¿Por qué? Porque si yo declaro renta, presumo que tiene capacidad de pago. ¿Quién tiene capacidad de pago en Colombia? Aquella persona que en el mes genera ingresos iguales, ingresos o superior a un salario mínimo, por lo tanto, debe, lógicamente, aportar al sistema de la seguridad social. Entonces, ahí, a todos los que declaran renta les aplica esto. Ok, perfecto, listo. Vamos entonces, bueno, aquí están los otros ejemplos de los otros, de otro tipo de personas. Bueno, esto también es del gremio. No, este es otro tipo de personas, ojo. Acuérdense que el otro anterior era transportador de carga por carretera. ¿Cuánto es el costo de llevar una mercancía de una ciudad a otra, que es carga? Aquí ya es otro servicio distinto. Así como están todas las actividades, tenemos un ejemplo de transportador diferente a carga. Es un transportador de pasajeros. ¿Listo? Entonces, ese transportador de pasajeros, llámese señor taxista, llámese señor que maneja un bus, ese señor entonces se ubica en cuánto fueron sus ingresos mensuales recibidos. Todo lo que generó en el mes fueron 9 millones de pesos. Va al esquema de presunción de costos y le dice que los transportadores diferentes a carga por carretera tienen la tarifa que está ahí, volvamos a la diapositiva, perdón, volvamos a la diapositiva anterior, tienen un costo relacionado que es del 66.5%. Ok. Listo. Es decir, por cada 100 pesos, 66.5 son costos. Ok. Entonces, si yo le resto a esos 9 millones, el 66.5 me va a dar 5.900.000 pesos, mal contados. Sí. El ingreso neto, entonces, es la diferencia entre lo que son los costos y lo que realmente fueron mis ingresos. Eso me va a dar 3.015.000 pesos. Ese es el ingreso neto. ¿Qué hago yo? Lo multiplico por el 40%. Siempre el independiente multiplica su ingreso neto por el 40%.
Ok. Y me va a dar la base de cotización. Me va a decir que la base de cotización es 1.206.000 pesos, que es el 40% de 3.015.000 pesos. ¿Cómo aporto? En la gráfica del lado derecho vemos que el ingreso base de cotización son 1.206.000 pesos. Ya vimos cómo lo sacamos. Voy a pagar 16% de pensión. De ese 1.200.000 pesos son 192.900 pesos. Voy a pagar 12.5% de salud. Son Ajá. 150.700 pesos. Voy a pagar riesgos laborales, que tengo que tener riesgos laborales como conductor, Ujú. ¿listo? De pasajeros, que es el riesgo 4.35, son 52.000 pesos. Entonces, en el mes voy a pagar un aporte de 396.000 pesos. Es claro el ejemplo y es un ejemplo que realmente va a la vía práctica. Entonces, miren que de 9 millones terminé pagando 396.000 pesos de aportes. Ok. Hablemos entonces de esas otras actividades, doctor Campillo, de esos otros dos ejemplos y nos vamos de inmediato a las preguntas porque ya tenemos casi 700 personas en este momento conectadas en este primer UGPP Live, Capacitaciones UGPP 2023, que está supremamente lleno de preguntas que nosotros vamos a solucionar y vamos a responder en este espacio. 700 personas que están con nosotros hoy aprendiendo y transfiriendo conocimiento a las personas que lo rodean. Eso es lo más importante. Actividad. Actividad, entonces vamos a coger una de las más importantes del país: agricultura, ganadería o pesca. Listo, así está en el CIM. Entonces vamos a la ganadería. Entonces, si la persona que es ganadera o agricultora tiene 9 millones de pesos de ingresos percibidos en el mes, recibidos, le aplica el esquema que son 73.9. O sea, por cada 100 pesos, 73.9 son costos. Esa diferencia, entonces, cuando resto el 73.9 de los 9 millones de pesos, me dan unos costos de 6.651.000 pesos. Es decir, para yo producir 9 millones, me gasté 6.651.000 pesos. Ok. Ese ingreso neto, que me dio la diferencia entre los 6 y los 9, me va a dar 2.349.000 pesos. ¿Y qué hago ahí? Le aplico el 40%. Siempre aplico el 40%. Y me va a dar una base de cotización de un salario mínimo, miren, 1.160.000 pesos. Y eso era una persona que generaba ingresos y que tuvo ingresos por 9 millones de pesos. ¿Cómo aporto? De un salario mínimo, ya lo vimos anteriormente, pensión 185.000 pesos, que es el 17% del salario mínimo, salud 12.5%, que son 145.000 pesos, y riesgos laborales, decíamos que puede ubicarse dependiendo de la actividad agrícola o ganadera que tenga, 4 por 4.35, aquí lo pusimos en riesgo 4, pero por lo general los agricultores están en riesgo 2, son 50.000 pesos. Total aporte son 381.000 pesos. Esa es la manera como yo, siendo agricultor, ganadero o que me dedique a la pesca, debo cotizar al sistema. Ok. Vamos con este ejemplo que esta era una de las preguntas que nos están haciendo en este momento en el live. Un rentista de capital. Recordemos que es un rentista de capital, doctor Jorge Mario. Listo, entonces recordemos que esos rentistas de capital son aquellos que derivan o perciben sus ingresos de una actividad donde yo pongo un bien en renta o Una pongo un título de depósito financiero y me genera intereses, genero renta. Listo, me ingresa por la renta que produce ese bien que yo alquilé, sea mueble o inmueble, o por un título financiero. Entonces, lo que hacen los rentistas de capital, cuando fuimos a la actividad económica, encontramos que era quizás los que más costos bajos tienen, por una sencilla razón. Pues usted cada mes no está haciendo locaciones del trabajo, pero cada mes sí paga administración de su inmueble. Pero cada mes no paga el avalúo, puede llegar que venga una vez al año o cada 4 meses. Entonces dijimos, y con la lonja de propiedad raíz que trabajamos, que el costo de un rentista de capital nos dio que era 27%. Ahí está, 27.5%. Entonces, si los ingresos de un rentista de capital, es decir, yo arriendo mi apartamento y me pagan 5 millones de pesos, y los costos que yo debo aplicar en el esquema son 27.5, pues voy a tener unos costos que son de 1.375.000 pesos. Eso es el 27.5 de 5 millones, 1.375.000 pesos. Le resto eso a los 5 millones y me va a dar que yo en el mes tengo un ingreso neto de 3.625.000. Esa fue mi ganancia como rentista de capital. A eso le aplico el 40% y me da una base de cotización de 1.450.000 pesos. Mire, casi de un mínimo, un poquitico más. Y la gente que tiene un apartamento en 5 millones de pesos dice, mire, yo no cotizo por todo eso. Y resulta que casi le está dando por un salario mínimo. ¿Cómo aporto? De ese 1.450.000 pesos, 16% en pensiones, 232.000 pesos,
y en salud 12.5%, es decir, está cotizando por 413.000 pesos. Ni siquiera tiene que pagar riesgos laborales porque el rentista de capital no está obligado a ello, es voluntario. Ok, perfecto. Doctor Jorge Mario, muchas gracias, pero ahora vamos con la parte de las personas que están conectadas. A mí esa parte me encanta porque es cuando vamos a responder las preguntas de quienes fielmente nos están acompañando en este espacio. Bueno, ¿cuál es el nivel de riesgo de las auxiliares de enfermería domiciliarias? ¿Es el 8692 o el 8699? Esta es una pregunta que nos llega por la red social de Instagram de la UGPP. Doctor Jorge Mario, ¿en dónde se pueden ver el nivel de riesgo de las diferentes profesiones, de las diferentes actividades económicas? Bueno, Diana, recordemos que las administradoras ARL, pues lógicamente tienen un servicio de poder atender a las personas y decirle en qué riesgo está. Las empleadas o las enfermeras del servicio domiciliario tienen un riesgo alto porque es infecto contagioso. Entonces, están en riesgo 4 o 5. En general, ese tipo de enfermedades relacionadas en la salud están en esos dos riesgos. Entonces, tenemos que tener en cuenta que por el riesgo que ellos corren deben estar ahí, pero la asesoría completa, pues lógicamente lo dan las aseguradoras a las cuales ellos van a ir a esas administradoras a conseguir su riesgo laboral. Es decir, que esta persona de auxiliar de enfermería domiciliaria debería llamar a su ARL para consultar el nivel de riesgo de su actividad económica, es lo que le respondemos. Indudablemente, pero la ley lo define, ¿no? La ley define para ciertas actividades que las ve como peligrosas. Es decir, por decir, una persona que trabaja con rayos X está en el máximo riesgo. Si esa persona que trabaja con rayos X está en el máximo riesgo, con mayor razón la persona que visita enfermos en la casa que puede sufrir enfermedades infectocontagiosas. Perfecto. Aquí hay un tema también que vamos a desarrollar este año a lo largo de nuestra agenda. ¿Los intermediarios son legales, doctor Jorge Mario? Pero que cuando hablamos de intermediarios, ¿a qué nos referimos? Porque no sé. La pregunta que nos hacen así es muy general. Hablemos la pregunta es así, ¿los intermediarios son legales? No. De pronto yo relaciono con el sistema de la seguridad social. Cuando me dicen intermediarios es aquella persona que brinda el servicio de pagar por otro. Tenemos que al sistema de la seguridad social. Sí. O sea, tenemos que recordar que el pago a la seguridad social es una autodeclaración. Yo digo cuáles fueron mis ingresos en el mes y sobre eso cotizo, como vimos ahí, el 16% a pensiones y 12.5% a salud. Cuando me hablan de intermediarios, yo quisiera entender eso. Oiga, si yo veo un aviso en el poste o en un muro que me invita a pagar riesgos laborales, caja de compensación y salud, ¿eso es legal? La respuesta es no. No. No, le están tumbando, le están estafando su dinero, no está permitido por la ley. Nosotros tenemos la competencia para sancionar a esas agremiadoras de poste y no son legales y eso es lo que denominamos intermediarios. Hay unas que sí están legalizadas por el Ministerio de Salud. Tienen que tener una solvencia financiera, tienen que tener una aprobación de la Superintendencia Financiera, un respaldo financiero y son 14 que solamente están autorizadas en el país y las pueden consultar en la página del Ministerio de Salud. Por lo tanto, si van a pagar a través de una agremiadora y no lo va a hacer usted, no caiga en la de poste. Es mejor uno mismo hacerlo a través de pila y si tiene dudas, comuníquese. Los asesores de los diferentes operadores les pueden orientar, ¿verdad, doctor Germán? 7x24, es decir, usted marca el teléfono, pero además es ingresar uno, ahí está la guía de cómo pagar correctamente al sistema y simplemente coloca el valor, como lo vimos ahí en los esquemas de presunción de costo, sobre cuánto va a cotizar y le liquida automáticamente 16% de pensiones y 12.5% salud. Y le dice también si requiere riesgos laborales, en qué categoría se puede ubicar. Perfecto. Vamos con otra pregunta. ¿El independiente, cuenta propia, pensionado, debe seguir aportando a salud y a pensión? ¿Qué pasa en estos casos? Las personas que ya están pensionadas y por X o Y pues tienen algún inmueble, lo ponen en arriendo, reciben ese ingreso. ¿Esas personas deben aportar a salud y a pensión, doctor Jorge Mario? Bueno, hay que decirle a la gente que está aquí conectada que las personas que ya están pensionadas ya no van a depositar más plata en pensiones, ya no están obligadas a cotizar más a pensión, pero sí a salud. Esas personas que no están en el tope máximo de los 25 salarios en materia de salud y vienen, recordemos que la pensión le saca a usted el 12%, listo, y en algunos casos sabemos que viene ya una norma que le empieza a sacar menos. Entonces, el 12% le saca la pensión automáticamente.
Pero si usted tiene otro tipo de actividad, como ser miembro de una junta directiva y es un particular, o si usted tiene un apartamento arrendado o algo, usted, voluntaria no, afiliado como independiente, debe pagar lo que le llega hasta el 25%, perdón, hasta 25 salarios mínimos, que es el tope máximo permitido en la ley. Pero sí está obligado a pagar solamente salud, no pensiones. Solamente salud. Esta pregunta nos llega de Alexa Font y nos dice, con la reforma de la salud, ¿la UGPP va a seguir controlando el pago en efectivo de los aportes al sistema? Claro, con mayor razón, nosotros no perdemos nuestra función. Inclusive la reforma a la salud dice que la UGPP será la competente para determinar la evasión de los aportes a salud del sistema. Ok, perfecto. Esta pregunta nos llega a la afiliación como independiente cuando se está afiliado como dependiente por tener un contrato de trabajo. Bueno, aquí no es muy clara la pregunta, pero quisiéramos entender que Laufe Astudillo nos está preguntando, ¿cómo es la afiliación como independiente cuando se está afiliado como dependiente por tener una vinculación laboral? ¿Cómo es ese tránsito y cómo el sistema? Y esta es una situación que pasa mucho, doctor Jorge Mario, que una persona estando independiente consigue trabajo, se ubica, pero entonces tiene que reportar en pila para que no le genere intereses de mora. Esto es una situación que nos ha pasado a todos en la vida. A mí me ha pasado, por ejemplo. Usted que sabe tanto de la planilla pila, explique qué pasa cuando uno siendo independiente ya se ubica como dependiente, ya es un empleado, y qué debe hacer para que no se genere esa mora como independiente. Bueno, entonces aquí debemos hablar de que esto le ocurre a muchas personas. Tú lo dijiste, es una simultaneidad de ingresos. Tengo un Okay. empleador, en este caso es la UGPP, me contrata la universidad y me dice, oiga, por contrato de prestación de servicios, venga y dicte unas horas de cátedra. Sí, ok. Ahí me convierto en independiente frente a la universidad. ¿Listo? Ok. La UGPP me sigue pagando mis cotizaciones al sistema como empleador, pero yo debo responder por los honorarios que gano en la universidad y me tengo que afiliar al sistema en calidad de independiente. ¿Listo? Es pago por uno y por otro. Cuando ya sumado los dos ingresos, tanto independiente como dependiente, superan los 25 salarios mínimos, no hay obligación. Solamente está el tope de los 25 salarios mínimos. ¿Listo? Pero cuando yo tengo ingresos inferiores a los 25 salarios mínimos en el mes, como independiente unos y como dependiente el otro, pues yo me debo afiliar en calidad de independiente y ahí pagar por lo que es independiente, porque la universidad me va a exigir la planilla mes a mes de la cotización del 40% como contratista. Es decir, que una persona puede registrarse en el sistema como trabajador dependiente y como trabajador independiente. ¿No son excluyentes esas dos situaciones? No, no son nunca excluyentes. Es la obligación de esas personas que cuando tengan ingresos como independientes siendo empleados, deben cotizar también por esos ingresos como independientes. Ok. O si yo estoy cotizando independiente y todos mis ingresos van a ser como dependiente, debo reportar que me retiro como independiente para que mi empleador nuevo me aporte como ya un trabajador dependiente. También es Claro, eso. ahí dejas de ser independiente, pierdes tu calidad y en el momento que tú vas a ingresar a laboral, lo primero que va a hacer recursos humanos de esa nueva empresa es decirte, dígame dónde está afiliado usted, hacen la novedad de ingreso y tú pierdes la calidad de independiente si no tienes otros ingresos. Ok, perfecto. Aquí vamos con esta otra pregunta de Luz Amado y nos dice, los ingresos que se prestan en el exterior y se pagan allá por el dinero, eh, se tienen en cuenta como base de aportes los ingresos que se prestan, es decir, que una persona tiene algún crédito en el exterior o los ingresos que se reciben del exterior y se pagan allá, ¿se hacen base de aportes? Ojo, mire, si uno reside en Colombia y los ingresos le llegan a Colombia y la atención de salud la hace en Colombia, usted debe cotizar al sistema tanto en salud como en pensiones, porque usted es residente y vive en Colombia. ¿Listo? Pero si usted recibe ingresos en el exterior, vive en el exterior, está allá y es colombiano, no tiene que aportar. Ok, Igualmente, si usted es colombiano, está acá, pero le pagan allá en el exterior, usted declara en el exterior bajo la legislación de allá. Mientras los ingresos no entren aquí, no tiene problema. ok. Esta pregunta es de María Alejandra Santiago, nos la hace por nuestro canal de YouTube. Me interesa la liquidación del IBC para un transportador de carga donde él mismo ejerce como conductor y propietario y sin haber liberado el vehículo de deudas bancarias. Tiene su vehículo pignorado.
¿Cómo sería, No, doctor Campillo? el ingreso es independiente, el ingreso es por la actividad que él realiza. Ok. ¿Listo? Yo llevo la carga, me generan unos ingresos por la carga que yo llevo. No puede él decir, oiga, porque es que yo le debo al banco, me voy a descontar eso. No, el ingreso es la actividad que él realiza. La deuda que tiene con el banco es totalmente independiente. Ah, ok, No listo. se lo puede descontar. ¿Esa deuda con el banco no se puede descontar? No se puede descontar para absolutamente nada. Ok. Esta pregunta. Recuerde que los gastos relacionados con ese ingreso en el momento que lo vimos. Es decir, Ah, ok. estén ahí relacionados. Para yo producir 9 millones de pesos, tuve que pagar esto hoy. Pero él pudo haber sacado el vehículo a 20 años, o a 5 años, o a 10 años. No, eso es un tema totalmente financiero que no tiene que ver con los aportes a la seguridad social. Ah, ok. Es decir, ahí le entrarían los gastos de gasolina, mantenimiento del vehículo, más las Viajes, todo deudas eso. financieras del vehículo no entrarían No, para... nada, nada, nada. Eso es Ok, un tema que él tiene un crédito con el banco, él verá cómo lo paga con el banco, pero eso no hace parte de los costos que están ahí. perfecto. Esta pregunta es de élite, diseño y decoración. Un contrato de prestación de servicios, ganan un mínimo y no pueden pagar ni la renta porque de su bolsillo tienen que pagar a pensión y salud si no le renuevan el contrato. No entendemos ahí un bien, de pronto como No, que me los imagino que contratos, él, mire, aquí lo que debe, me imagino y yo quiero tratar de interpretar, siendo un poquito abusivo con la persona que tranquilo, está, pero que puede ser de pronto aclaración para todos, es que la gente muchas veces dice, mire, es injusto que yo como independiente pues tenga que cotizar el mínimo, casi el 30% de mi salario mínimo, porque yo no tengo quien me ayude como si fuera empleado. Cuando es empleado, mi empleador pone una parte para salud y otra para pensiones, y yo pongo solamente el 4% en salud y el 4% en pensiones. En cambio, aquí me toca, mientras el empleado paga el 8%, yo estoy pagando el 28.5% y cuando tengo riesgos casi el 30%. Entonces, de sí. pronto sí, puede ser injusto y de pronto creería yo usando de la persona que está preguntando que se refiere a eso y estamos tratando de trabajar en la UGPP en una equidad, es decir, que ojalá la gente pudiera pagar por realmente lo que es su ingreso real y no tenga que hacer ese esfuerzo de subirlo hasta un salario mínimo. Pero también viene una contraprestación, es que cuando la gente se pensiona, pues mínimo se pensiona por un salario mínimo. No hay Oh. salarios inferiores a eso. Y lo que dijimos al principio, esto no es un impuesto, digamos, esto es un beneficio que se obtiene de manera real para quien lo paga. Claro, mire, Realmente. es que, Dianita, pagar pensiones en Colombia es el mayor negocio que hay. Y ahora que está la gente conectada, hay que decirlo. Yo cuando tengo un ingreso de un salario mínimo, que es el 70% de los empleados en Colombia, Uh-huh. estoy cotizando. Si esa Colpensión es 1.300 semanas, son 25 años. Si es a fondo privado, son 1.150, son más o menos 22 años. Si yo estuviera cotizando en eso, que hoy en día son un 16%, y hago la cuenta en esos 25 años a Colpensiones o en los 22 años en los fondos privados, estoy cotizando casi 80 millones de pesos. Una pensión en Colombia de un salario mínimo que le entrega al gobierno y le reconoce el gobierno a un trabajador de un salario mínimo vale casi 320 millones de pesos. Entonces yo pongo 80 y la diferencia me la tiene que poner el Estado para que yo tenga mi pensión. Y la pensión en Colombia, el gran negocio que hay es que se proyecta como si usted viviera casi 108 años de vida. Y la gente le dice a uno, mira, doctor Campillo, nadie vive 108 años de vida, pero es que la pensión no la entierran con usted. La pensión le queda a su cónyuge sobreviviente o a sus hijos menores de 25 años cuando acreditan certificación escolar. Es el mayor negocio que hay, cotizar a pensión en Colombia. La gente no sabe eso. Además de estar asegurado, ¿no? Que si yo salgo a la calle, como dije ahorita, y me roban el celular y me pasa algo, pues mi familia quedó asegurada. Claro, listo. Bueno, esta es otra pregunta que nos hacen por YouTube. Buenas tardes. Una persona pensionada de la Policía Nacional con 65 años de edad tiene ingresos adicionales. ¿Cómo hace aportes a EPS en planilla? ¿Cómo hace aportes a EPS en planilla si el Policía Nacional le presta ese servicio? Esta Bueno, es una vea, situación súper qué importante pregunta, Diana. Mire, ojo, las personas que salen de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, no salen pensionadas. Tienen asignación de retiro. No es una pensión, es una asignación de retiro. Por lo tanto, esa persona que tenga ingresos debe pagar aportes al sistema, a la protección social, si tiene ingresos. Luego, lo que pasa es que cuando ya tiene 62 años y esa persona no ha empezado nunca a cotizar al sistema de la protección social en pensiones, la ley no lo obliga, pero sí Ah, debe pagar salud. ¿Cómo paga salud? Hay un tipo de cotizante en la planilla pila en donde paga por salud y esa plata no se va para ninguna EPS, porque ninguna EPS le va a prestar el servicio de salud, sino que se va directamente a la ADRES, que es la administradora de los recursos de salud.
¿Listo? Ok, perfecto. Esta pregunta es de Diana Figueredo. Buenas tardes. Bueno, esta es la persona de la persona de la Policía Nacional. Bueno, ahora esta pregunta de Jonathan Correa. Una persona que presta un servicio y requiere subcontratar personas, ¿qué tipo de independiente es, doctor Jorge Mario? No, es un contrato de prestación de servicios. Él debe, cuando realiza el contrato de prestación de servicios, tener en cuenta los costos que él está teniendo para contratar a esas personas y, lógicamente, deducir esos costos que están relacionados con el ingreso. Pero yo, como digo, que una persona está contratando con otro, al momento de celebrar el contrato debe tener en cuenta esos costos para decir, vea, yo no le puedo hacer el trabajo por menos de esta plata, pero mi cotización como contratista es relacionado, como lo vimos, 40% del ingreso neto. Yo no voy allá, sino que me descuento los costos que están relacionados ahí. Esta pregunta también nos llega por el canal de YouTube. Es de Sidney Lozano. Buenas tardes. Para el transporte de carga me dijeron que no se sacaban los gastos que era del total. Eso da terrible. Recordemos la situación entonces para el transporte de carga, doctor Jorge Mario. Esto No, tiene Anita, muchos, mire, le dijeron mal a esa persona, si me puede dijeron descontar mal. los costos, si está Claro que sí. relacionado, en la presentación queda el ejemplo. Vimos cómo de 15 millones de pesos termina aportando, después de descontarse los costos, que son deducibles en el esquema de presunción, casi sobre un ingreso de 2 millones de pesos, de 3 millones, casi de un salario mínimo. Vimos todos los ejemplos, entonces no le dijeron la verdad a la persona. No le dijeron la verdad y si quiere volver a preguntarnos, si quiere volver a ver este live, le invitamos con muchísimo gusto. Karen Natalie Patiño nos dice, buenas tardes, me interesa conocer cómo autoliquidarme en pila. Listo. Mire, una de las cosas que hemos logrado nosotros con esto Facebook Live y con el acercamiento a la gente es que la gente se motive para cotizar al Pila. Cuando conocen los beneficios de estar aportando al sistema en salud, en pensiones, en riesgos, todo eso, la gente se motiva. Y nosotros le podemos decir a esa persona que primero nosotros lo orientamos a través de nuestros canales de atención de cómo cotizar al Pila, pero además que tiene 6 operadores que son los encargados de recibir los recursos de los aportes, que puede ingresar a la página de cualquiera de esos operadores, dijimos Mi Planilla, Soy, Asopagos, Arus, y meterse ahí a esa página y ahí está cómo le enseñan a liquidar. Ahí está la guía perfecta y nosotros en nuestra página también tenemos esa guía de cómo cotizar al sistema de la protección social. Ok, y sin embargo es importante que cada uno de los operadores también le pueden enseñar a esta persona. Sin embargo, con esta pregunta nos da una importante idea para poder hacer un live un día de cómo hacer el paso a paso de cómo se debe hacer la liquidación a través de pila. Es un ejercicio importante en donde nuestros seguidores pueden tener un poco más de orientación. Bueno, aquí son bastantes las preguntas, doctor Jorge Mario. Le cuento que son muchísimas, pero bueno, vamos siguiendo. Para los que tenemos contratos de prestación de servicios, para los que no tenemos contratos de prestación de servicios, sino que somos rentistas de capital, tenemos muchos gastos. Pagar impuestos, mejor dicho, este gobierno nos tiene bastante apretados. Hay que cotizar para uno calcular y proyectar una pensión futura. Recordemos el caso de los rentistas de capital, de lo que ya hablamos, doctor Jorge Mario. Bueno, recordemos que los rentistas de capital pueden acudir al esquema de presunción de costos si ellos de pronto no tienen los costos organizados. Entonces, el esquema de presunción de costos dice que es 27.5% de todo lo que ellos generan. Es decir, de cada 100 pesos que él recibe como ingreso por la renta, 27.5 son gastos. Ahí se está contemplando todo lo que tiene que ver con las administraciones mensuales, con los avalúos, con eso. Entonces, esas personas pueden descontarse a través de ese esquema de presunción de costos. Ahí está la actividad en esa resolución 209 del año 2020 que está en la página nuestra. Aquí nos preguntan, si yo quiero una pensión de 20 millones, ¿cuánto debo cotizar mensual, doctor Jorge Mario? Mire, le tengo que decir a esa persona que no hay pensiones de 20 millones de pesos en Colombia. Lo máximo que puede haber en este momento más o menos es el 75% de más o menos 25 salarios. Eso quiere decir que son más o menos 14 millones de por las pensiones más altas. ¿Cuánto debe cotizar? Si está en régimen de prima media, que es Colpensiones, anterior Seguro Social, debe en los últimos 10 años cotizar en esos últimos 10 años por 25 salarios. Eso quiere decir que más o menos
de 25 salarios que hoy en día 1.160.000 multiplicado por 25 da más o menos que está pagando casi 8 millones de pesos en el mes, distribuido entre 16% en pensiones y 12.5% en salud. Más o menos, si cotiza 8 millones de pesos al mes, esa persona se va a pensionar con 14 o 15 millones de pesos en cuando de pensiones. Ok. Sandra Puerto Fonseca nos pregunta si una persona natural es empleado y cotiza sobre el máximo permitido y también tiene ingresos por arrendamientos, ¿debe pagar por estos ingresos en seguridad social? No, dijimos, esa pregunta es muy importante, que el tope, el techo máximo de cotización en Colombia son 25 salarios mínimos. Multiplican 1.160.000 por 25, ese es el tope máximo que les da. No pueden cotizar. Si tienen otros ingresos, no. La ley ve que usted se pudo haber ganado 200 millones de pesos en el mes. Lo máximo que le deja cotizar es como usted se ganara 25 salarios mínimos, no más. La señora Diana María Zapata García nos pregunta, ¿ese 40% por contratos mensualizados debe hacerse durante el tiempo que dure el contrato o solo se debe cotizar en un solo mes? Durante el tiempo que dure el contrato. Cada mes se paga, los aporta a la Seguridad Social y aplica el 40% del valor del contrato mensualizado. La señora Sandra Jiménez nos dice, ¿cómo se maneja el caso de un independiente que no alcance a ganar el mínimo? Es decir, está ganando por debajo del mínimo. Esa persona no está obligado a estar en el régimen contributivo. Dijimos que la obligación nace cuando en el mes yo como independiente genero ingresos por un salario mínimo o más. Esa persona debe estar en el piso de protección social, que es otra figura que encuentran en la página del Ministerio de Trabajo y es para aquellas personas que trabajan tiempo parcial y generan ingresos en el mes inferiores a un salario mínimo. La señora Elsa Marín, doctor Jorge Mario, hay muchas preguntas. ¿Usted le parece si nos acompaña unos 10, 15 minuticos más? No tengo problema, Diana. Si nos quedemos todo el día con la gente, nos quedamos todo el día con la gente. Es que son muchas las preguntas y no quiero dejar a la gente con dudas. Quiero absorber, digamos, como toda esta cantidad de preguntas porque cada una nos enriquece muchísimo. La señora Elsa Marín nos dice, la UGPP en la resolución 209 del 2020 para calcular ingreso base de cotización, ¿este esquema sigue vigente para la cotización? Sí, sí, señora, sigue vigente, quedó ratificado en la reforma tributaria que se expidió el 13 de diciembre del año anterior y está vigente y la UGPP lo aplica y lo pueden consultar en nuestra página web. Bueno, aquí creo que vamos a... bueno, aquí muy gentilmente vamos a decir en dónde está vigente esa resolución para que de pronto... bueno, estamos en nuestra página web www.gpp.gov.co. Puede ingresar por la sección de parafiscales. Una vez estando allí, podemos ingresar el esquema de presunción de costos, que esto es lo que hace referencia la resolución 209, ¿verdad, doctor Jorge Mario? Sí, señora, eso hace referencia y nosotros tenemos, inclusive tú tienes a través de la entidad un Facebook Live que asesora a la gente, tenemos una oficina de atención al ciudadano que les enseña a manejar ese esquema de presunción de costos y nos recorremos todo el país con capacitaciones gratuitas y Facebook Live que tú construyes, Diana, desde acá para orientar a la gente y cada que necesiten algo con el esquema de presunción de costos estamos dispuestos a ayudarles. También podemos hacer un live solamente de esquema de presunción de costos. Esto es para esta pregunta es de la señora Constanza Sánchez. Si se tienen dos contratos de prestación de servicios, ¿cómo debemos pagar la seguridad social? Vea, esa pregunta de Constanza es muy importante porque nosotros en algún momento de esta charla dijimos que se deben sumar todos los ingresos mensuales, ¿cierto? Pero cuando son contratos de prestación de servicios, ella tiene obligación con cada uno de sus contratantes. Entonces, coge el valor de un contratante en forma mensualizada de ese contrato, lo multiplica por el 40% y paga a ese contratante. Y va donde el otro contratante, con el cual tiene el otro contrato, y hace exactamente lo mismo. A ese, mira cuáles son los ingresos mensualizados de ese contrato, aplica el 40% y paga. Es decir, paga el 40% de este contrato y paga el 40% de este contrato como mínimo en la Seguridad Social. Ok. Sirley Estela Parra Hoyos nos pregunta, ¿cómo liquidar la seguridad social de una persona asalariada y que ejerce su actividad ganadera? ¿Cómo encontrar el ingreso base de cotización? Listo, entonces como asalariado es porque tiene un empleado a cargo. ¿Asalariada o es que esa persona es empleada?
¿no? Por eso, asalariadas que tiene empleo, asalariadas que tiene un empleo, asalariadas que es un empleado. Es decir, tiene un empleador a cargo de pagar la seguridad social. O sea, él es un empleado de alguien. Ese alguien es responsable de pagar la seguridad social. ¿Qué le debe pagar a él? Pensiones, salud, riesgos laborales y caja de compensación como mínimo. ¿Listo? Ok. ¿Qué debe aportar él como independiente ganadero? Afiliarse como independiente, mirar cuáles son sus ingresos, si son y generan ingresos más de un salario mínimo al mes, entonces debe aportar sobre la tabla que vimos ahí con la actividad que es ganadera en el esquema de prevención de costos que vimos ahí cuál era. Ok. La señora Sandra Delgado nos dice, para liquidar seguridad social debo incluir el valor asignado de gastos de desplazamiento incluido en el contrato o solo los honorarios. No, solamente los honorarios. Acuérdese, ojo, cuando me habla de honorarios es porque me está hablando de que tiene un contrato de prestación de servicios. Sí. Ella no se debe descontar absolutamente nada. El valor del contrato de prestación de servicios no le dice cuántos son de gastos de desplazamiento. El valor de contrato de prestación de servicios dice que es un valor de contrato de prestación de servicios en forma global. Okay. Ella coge y mensualiza cuánto es dividido por los meses que está, la duración de ese contrato, cuánto es que se gana al mes y sobre eso aplica el 40%. ¿Listo? Perfecto. La señora Gloria Ramírez nos pregunta, ¿los dividendos recibidos hacen parte de los ingresos para el pago de seguridad social? Sí, señora, la respuesta sí. La respuesta sí. Hay gente que los dividendos los recibe varias veces al año. Cada mes que recibe dividendo es un ingreso que incrementa el patrimonio. Sobre ese ingreso debe esa persona cotizar al sistema de la seguridad social. Listo. Muchas veces simplemente una persona recibe una vez al año los dividendos de una empresa. Si esos dividendos superan los 25 salarios mínimos, cotiza hasta el tope de los 25 salarios mínimos, 16% en salud y, 16% en pensiones y 12.5% en salud, como dijimos ahora. Jessica Portela nos está preguntando, ¿qué porcentaje se debe descontar por presunción de costos para independientes? Tendríamos que ver la actividad económica, ¿no? Tendríamos que mirar la tabla y depende de la actividad, porque todas las actividades varían en los costos que tienen relacionados con sus ingresos. La tabla que vimos ahí en la resolución 209. Si la señora Jessica nos está viendo, tiene que decirnos qué actividad económica es para ir a ver qué porcentaje, qué porcentaje tiene su actividad económica. Recordemos, Dianita, que la actividad económica es con la cual yo estoy declarando renta, ¿no? Ah, ok. Es la fuente principal de mis ingresos. Cuando tú me decías ahorita que hay un ganadero y una persona asalariada, ¿cuál es la fuente principal de mis ingresos? Entonces voy y miro cuál es la fuente principal de mis ingresos y sobre esa estoy cotizando el sistema. ¿Listo? Perfecto. Esta pregunta es del señor Wilber Andrés Castañeda Vivas. Tengo un señor que me hace unos trabajos a nombre de mi empresa, pero ¿a dónde va a prestar donde va a prestar el servicio le exigen la ARL? La duda es, ¿yo como empresa puedo solo afiliarlo a ARL? No, jamás. Si él como empresa tiene un trabajador, debe afiliarlo mínimo a salud, a pensiones y a riesgos laborales y a caja de compensación si es empleado de él. Si él debe ingresos inferiores a 10 salarios mínimos, él no está obligado a pagar el 8.5 de salud, ni SENA, ni CBF. ¿Listo? Pero sí debe pagar los 16% de pensiones, que 12 corresponden al empleador y 4 al empleado, 4 de salud, que es el 4% que debe pagar el empleado, y debe pagar mínimo caja de compensación y riesgos laborales. Perfecto. Esta pregunta es del señor José Luis Peña Almario. ¿El IBC se calcula antes de retención e ICA, doctor Jorge Mario? Recuerda que están exentos, es después de retención y de IVA. O sea, ya cuando queda, yo no tengo en cuenta el IVA para pagar el aporte a la seguridad social. Eso es aparte. Ok. Descuento. Ok, aquí la señora Ana Lucía nos dice, ¿dónde se pueden consultar las tablas de los porcentajes de presunción de costos? Señora Ana Lucía, www en nuestro sitio web, que lo vamos a señalar en este momento, www.ugpp.gov.co. Este es nuestro sitio web, ingresa en la parte de uno de nuestros negocios misionales, se llama Parafiscales. Cuando ingresa en Parafiscales, va a una parte que dice esquema de presunción de costos y ahí usted puede hacer la consulta de todas el esquema de presunción de costos para las diferentes actividades que hemos señalado en este live. El señor Walter Darío Morales nos pregunta, el esquema de presunción de costos de un agricultor,
Ya hemos visto el ejemplo más o menos de una Creo actividad. que son por encima más o menos me acuerdo que son 73.9, es decir, que por cada 100 pesos que recibe de ingresos ese agricultor, 73.9 es los costos para producir esos 100 pesos. Ok. Esta pregunta es del señor Oscar Torres. Soy transportador de carga. Bueno, vamos a ver. Bueno, aquí está el ejemplo para el señor Walter Darío Morales, que nos está preguntando el esquema de presunción de costos de un agricultor, ¿cómo es? Aquí está el ejemplo. Un agricultor, un ganadero o una persona dedicada a la pesca. Aquí está, él debe descontar de sus costos el 73.9% de los ingresos recibidos mensuales, ¿verdad, doctor Jorge Mario? Así es, correcto, Diana. Ahí Oh, está el ejemplo. Ahí dice que si sus ingresos fueron 9 millones, descontando el 73.9, le va a quedar los costos de 73.9, 9 son 6 millones y pico, entonces va a tener un ingreso de 2.349.000. Es decir, realmente la utilidad son 2.300.000, porque para poder coger los 9 tuvo que gastarse 6 millones. Le quedó de utilidad 2.349.000. A eso le aplica el 40% y termina cotizando sobre un salario mínimo. perfecto. Vamos con la siguiente pregunta. Bueno, el señor Oscar Torres nos dice, soy transportador de carga, pero el conductor es por contrato de prestación de servicios. Ahí en este caso el señor Oscar Torres puede descontar para pagar su seguridad social el conductor que tiene por prestación de servicios, doctor Jorge Mario. ¿Cómo funciona en este No, caso? porque el conductor de prestación de servicios no lo paga él en la planilla pila. El conductor de prestación de servicios tiene que pagarse el propio conductor la seguridad social, entonces no es un costo relacionado con el ingreso del señor. Si el señor Oscar sí le pagara los aportes a este conductor, ahí sí podría descontarlo Claro, para hacer el pago de los aportes a seguridad social por él mismo, ¿verdad? correcto. Y va y se ubica en la tableta que dice cuando yo tengo conductores a cargo, cuánto me debo descontar. Ok. Si la persona tiene contrato de prestación de servicios, paga sobre el 40% del pago mensual. Eso sí, ya quedó clarísimo que esto aplica el 40% para las personas que tengan contrato de prestación de servicios. La señora Diana Medina, un consultor que presta servicios personales a una empresa, incluso lo hace con un computador y ya puede restar el valor que se le paga, el 60% aproximadamente que le da la tabla. No entendemos un poco bien ¿Usted entiende la pregunta, doctor Jorge Mario? No la entendí bien, de pronto no me quedó muy claro. Toda actividad que sea diferente a contrato de prestación de servicios que realice un independiente tiene derecho a descontarse los costos. Lo que pasa es que se tiene que ubicar en qué actividad está, pero eso no lo entendí bien, qué es lo que quiso decir con lo del computador y eso, no me quedó claro. Bueno, si doña Diana nos está viendo, le agradecemos que nos vuelva a realizar la pregunta para nos la contextualice un poco más para podérsela responder con más precisión. La señora María Claudia Serrano nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el rentista de capital y el que tiene una actividad inmobiliaria? No es el mismo. El que tiene una actividad inmobiliaria renta y recibe ingresos de esa actividad inmobiliaria. El rentista de capital es exactamente lo mismo. Percibe ingresos de una actividad de poner un bien en renta, bien sea mueble o un inmueble. Hay gente que renta carros, hay gente que renta inmuebles. El rentista de capital puede tener también lo que usted me decía, ingresos por un CDT, por un título de Claro. valor, por... Acuérdense que ellos son generadores de esos intereses. Si ponen el título de depósito judicial a 6 meses, reciben. Eso es rentista de capital. Recibe y percibe también por poner a largo plazo un título de una entidad financiera. Esta pregunta es de la señora Diana María Zapata. ¿Quién es el responsable de pagar la ARL? ¿El trabajador independiente o la empresa que lo contrata? Mire qué buena pregunta. Vea. Cuando el trabajador independiente está en riesgo 1, 2 y 3, lo paga directamente el contratista. ¿Listo? Cuando el riesgo es alto, que es considerado 4 o 5, lo paga directamente el contratante. Espero que quede claro eso, ¿no? Ok. Esta pregunta es del señor José Antonio Poveda. Un profesor con régimen especial que recibe pensión y además salario del Estado y recibe ingresos por arrendamientos de inmuebles propios debe hacer aportes por estos últimos y cómo lo puede hacer. Recuerde, hay unos regímenes especiales en Colombia. Está el caso del magisterio, ese que está diciendo ahí, está Ecopetrol,
estamos hablando de fuerzas militares y estamos hablando también de madres comunitarias. Cuando esa persona que es, por ejemplo, pensionada del magisterio, ya se pensionó, esa persona a través de eso, esa persona ya aseguró todo su futuro a través de una pensión. Eso sí es una pensión. Recuerde que los maestros, a diferencia de las fuerzas militares que preguntaban ahora si reciben pensión, las fuerzas militares reciben asignación de retiro. Entonces, si ya está pensionado, esa persona no tiene que pagar seguridad social a través de que ya pues, ha obtenido los derechos de pensionado. Pero si tiene ingresos, lógicamente, adicionales después de pensionado, tiene que pagar y aportar entonces a salud. Ok, perfecto. Las preguntas están interesantes, ya casi las vamos a acabar, pero yo estoy emocionada, doctor Jorge Mario, porque estamos resolviendo muchas preguntas que tiene la gente del común y queremos muchas más, y por eso queremos que ustedes nos sigan en los canales, en todas las redes sociales de la UGPP y nos pregunten. Para eso estamos, para estar cerca de todos ustedes. Bueno, aquí la señora Claudia Esther Blanco nos pregunta, ¿qué pasa si pago en febrero el mes de febrero? Si no pago mes vencido, sino el mes actual. ¿Eso se puede, doctor Campillo? La pila no se lo recibe. La pila está parametrizada. La planilla pila, recordemos que es la herramienta a través de la cual se pagan los aportes a la seguridad social. Es una planilla en la cual tiene unos tipos de cotizantes y dice qué mes va a pagar. Entonces, la planilla pila, cuando usted va a pagar un mes que es el que no le corresponde, no le deja pagar esa planilla. Lo que sí le deja pagar es que unos tipos de planilla deja pagar atrasos de otros meses, es decir, usted va a la planilla y pone pedidos que no pagó correctamente en meses anteriores, pero pagar futuros meses, por ejemplo, en febrero voy a pagar febrero, la planilla no le liquida porque no sabe cuántos ingresos usted se ganó en febrero, y si usted los va a poner, le va a recordar que es mes vencido, tiene que esperar a que pase febrero y la planilla de febrero se va a liquidar en marzo. Doctor Campillo, esto me da pie a la pregunta del señor Juan Rodríguez Matos, que nos dice, hay muchos contratantes que te exigen por anticipado el pago de los aportes de un mes que apenas vas a empezar a trabajar. Eso no se podría hacer. ¿O qué le puede decir una persona cuando un contratante le diga, págueme sus aportes por el mes anticipado? ¿Qué le tiene que decir una persona así? Bueno, lo primero es, ahorita decíamos que ya no lo podía hacer, eso era cuando era mes anticipado que tenía que pagar. Cuando se pagaba mes anticipado, le podía exigir, oiga, lo voy a contratar, muéstreme que usted pagó ya la seguridad social. No. Ahora, como el mes vencido es sobre los ingresos que realmente yo percibí en el mes, que estoy pagando hoy estoy pagando lo que percibí realmente, que ya los conozco el mes pasado. Entonces, la persona que lo contrata, lo único que le puede exigir es, oiga, muéstreme dónde está afiliado. Aquí administradora de salud está afiliado y aquí administradora de pensiones. No le puede pedir nada más. Le exige que muestre una afiliación al sistema, no un pago al sistema, porque no ha percibido ingresos de ese contratante. Entonces el señor Juan Rodríguez le dice, no, yo le muestro la afiliación, estoy afiliado a tal fondo, yo todavía no he generado ingresos, y eso ya no está vigente además. No, y le dice que que él tiene unos amigos muy queridos que se llaman la UGPP, que le pueden llamar al señor y decirle que está exigiendo mal la planilla que no tiene por qué exigirla. Perfecto, sino que nos siga a través de las redes sociales y que vea este UGPP Live y aquí le aclaramos que no puede hacerlo. La señora Alejandra Pineda nos pregunta, ¿cómo se afilia una persona como independiente a Seguridad Social? Qué pregunta tan bonita. Mire, una persona como independiente simplemente va a las administradoras, ella es libre de elegir la administradora, ¿listo? Ella debe elegir salud, ella debe elegir la administradora de pensiones, debe ser o la AFP, que los fondos privados, o debe ser por pensiones la que ella escoja, ¿listo? Y si va a pagar riesgos laborales, la administradora de riesgos laborales. Para esos independientes es voluntario pagar caja de compensación, si ella lo quiere pagar, también lo puede pagar voluntariamente. Pero va y simplemente se afilia a la administradora que ella quiere. Entonces dice, oiga, yo me voy a afiliar a salud a esta administradora. Le llenan un formulario, inclusive lo puede hacer por la página de cada administradora, ¿no? Lo llena el formulario, lo envía y queda totalmente afiliada al sistema de la seguridad social en salud, o si va a Colpensiones o lo hace a través de Colpensiones o de los fondos privados, también queda afiliada cuando lo hace ahí, y lo mismo en riesgos laborales, también queda afiliada ahí. Hay muchas administradoras y por eso las personas son libres de afiliarse a la administradora, a la entidad que quiera, al régimen Ojo, que lo quiera. dice la ley de Anita, sí. Señor. Lo dice la ley, que es de libre, claro, de libre albedrío de la persona
escoger la administradora en salud, en pensiones y en riesgos laborales. Cuando yo soy empleado, yo puedo escoger salud, la administradora que me va a brindar los servicios de salud, la administradora que me va a brindar los servicios de pensiones, riesgos laborales no la puedo escoger porque lo escoge el empleador para toda la empresa. Y caja de compensación lo escoge el empleador para toda la empresa. ¿Listo? Y SENA no hay sino uno, y CBF no hay sino uno. Perfecto. El señor Arnulfo Arango nos dice, si tengo ingresos mensuales diferentes, por diferentes conceptos, ¿qué tarifa aplico? Tiene que hacer un promedio de los ingresos. Recuerde que uno suma todos los ingresos y cuando le da ese número de ingresos le da un valor fijo y cada mes, como dijimos ahorita, que la tarifa siempre es una, pero que la base es variable, este mes pudo haber sumado los ingresos y le dio diferente al mes pasado. Este mes pagó diferente de lo que se ganó frente al otro mes que puede ser un ingreso diferente. ¿Queda claro? Quiero decir es que él dice, tengo ingresos variables, este mes pago con los ingresos de este mes porque recordemos que el pago a la Seguridad Social es mensual. Entonces, por muy variables que tengan los ingresos, eso me da un total definitivo para este mes. Ahora, el otro mes ya es otra base de cotización. Dijimos que era variable. ¿Listo? Y sumo los ingresos del otro mes, no tengo problema. Perfecto. La señora Diana María Zapata, ese 40% por contratos mensualizados debe hacerse, durante el tiempo que dure el contrato, ¿cierto? Sí, señora. Okay. El señor Pedro Gualdrón nos pregunta, ¿los contratos de prestación de servicios siempre deben llevar riesgos? Siempre. Esa pregunta es muy importante. No hay un contrato de prestación de servicios que no lleve riesgos impresos. Recuerden que muchas veces las personas van a entrar a las compañías donde prestan sus contratos de prestación de servicios y así sea en forma virtual, por ley. La condición es que el contratista de prestación de servicios paga siempre salud, pensiones y riesgos laborales. Perfecto. Doctor Jorge Mario, ya completamos 1 hora y media de este UGPP Live. Vamos a las conclusiones que usted quiera compartir. Ya llegamos casi a las 600 personas que en este momento nos acompañan. Conclusiones, consejos de bolsillo que yo siempre le pido a todos nuestros invitados que nos den, que esas conclusiones, esos tips importantes que la gente siempre tiene que tener aquí en cuenta, muy facilitos para que todos nos vayamos hoy con unas lecciones aprendidas muy importantes por parte de la UGPP. Bueno, lo primero es que siempre vamos a tener una tarde todos los miércoles a partir de las 6 de la tarde, donde vamos a orientar a los aportantes del sistema. Lo segundo es, oiga, aportar es un beneficio para usted y para su familia. No pierda esa oportunidad, no lo vea como una carga tributaria, no lo vea como un impuesto, es un derecho que usted tiene. Si ustedes vieran la cantidad de hoy en día, por ejemplo, de taxistas que en el país compran esas planillas a través de las agremiadoras de poste, y cuando tienen un accidente, los asaltan o algo, viene la señora a reclamar, les muestran que los estafaron y que los tumbaron. No vaya entonces a comprar nunca aportes a la Seguridad Social, no los pague a través de esas agremiadoras ilegales o de poste que lo están estafando y robando su plata. Porque la UGPP, lógicamente, se va a dar cuenta que usted lo está pagando correctamente y lo va a sancionar. Ahora, evite ser sancionado cuando le llegue un requerimiento de la UGPP, porque usted viene pagando en forma incorrecta, la UGPP le va a mandar primero un aviso y le va a decir, ojo, lo tenemos detectado, lo está haciendo mal, aquí no hay sanciones, pero por favor corrija voluntariamente. Ese es un tip importantísimo. No guarde esa comunicación en el escritorio ni haga caso omiso de ella. Reaccione frente a eso corrigiendo el periodo del mes siguiente que tiene que aportar. Lo tercero es, todas las actividades que sean diferentes a contrato de prestación de servicios tienen derecho a descontarse los costos que están relacionados con su ingreso. Entonces, eso es muy importante, de que yo no voy a pagar por lo que me gané. No, usted tiene derecho a descontar unos costos que están relacionados de ahí. Y si es contratista de prestación de servicios, siempre sobre el 40%. Entonces, pagar seguridad social es muy asequible. Pagar seguridad social es muy fácil. Y lo mejor es que a usted en el régimen subsidiado no le pagan incapacidades. En el régimen contributivo sí. A usted en el régimen subsidiado no le pagan licencia de maternidad. En el contributivo sí. Entonces tienen unas ventajas muy grandes. Y siempre que usted cambie de empleado a independiente, haga novedad de retiro para que usted no genere una deuda presunta porque el sistema no conoce que usted ya no es empleado y siguió. O verifique que su empleador haga esa novedad de retiro. Y también cuando usted va a ser independiente y va a pagar como independiente, haga novedad de ingreso en el sistema como independiente. Se afilia como independiente en la forma que aquí lo aclaramos. Yo creo que, Diana, esos son los principales tips. Con eso no va a tener problemas con la UGPP. Estamos dispuestos siempre a orientarlos, a acompañarlos y pues muchas gracias a ustedes por la invitación.
Doctor Jorge Mario, de corazón estoy muy feliz que este primer capacitaciones UGPP lo hayamos hecho de este tema tan sensible, tan importante. Yo también voy con unas recomendaciones de cierre, no sin antes agradecerle la claridad, lo cercano, lo claro que ha sido con cada uno de estos conceptos, el tiempo que usted se toma para decirnos cada cosa. Recordarle que son muchas las personas que interactúan con nosotros en las redes sociales. Aquí vamos a estar cada miércoles 3 de la tarde hablando de aportes al sistema de la protección social y de todas las dudas que ustedes tengan. Recuerden que además ustedes mismos también en nuestras redes sociales pueden interactuar con nosotros y también consultar a todos los canales de contacto que tiene la UGPP habilitados en su sitio web, las líneas telefónicas, la línea gratuita nacional, nuestros puntos de atención presencial en Bogotá, en Cali, en Barranquilla. Ahí estamos pasando las líneas de contacto 018-423-423 y en Bogotá el 601-492-6090. Escríbanos también al correo contáctenos @ugpp. Y lo más importante, doctor Jorge, bueno, aquí estamos también promocionando nuestra línea de WhatsApp, donde ustedes también pueden preguntar, 312-594-1349. Doctor Jorge Mario, muy buenas tardes y agradeciéndole siempre entonces que este primer UGPP Live fue supremamente exitoso. Yo me sentí supremamente feliz de ver tantas personas conectadas y de despejar muchas dudas además que siempre tenemos. Bueno, Dianita, simplemente ya para terminar, recordarle a la gente que vamos a hacer contigo por todo el país un tema de presencia regional. Vamos a ir a las ciudades que los aportantes que están aquí quieran que visitemos, los temas que quieran que llevemos. Vamos a estar con los medios de comunicación contigo, liderándolos allá con nuestra directora general pues donde ellos nos digan que estemos, que nos pidan en qué regiones quieren que visitemos y allá estará la UGPP con temas fundamentales, con independientes, con empresarios que tengan problemas con la UGPP o quieran conocer y aclarar situaciones, con temas de personas que tengan de pronto una cuenta o un estado de cobro con el sistema de la protección social y no lo hayan podido resolver para que nosotros podamos ayudarles y darles la solución para que ellos salgan de esos problemas con nosotros. La gente que tiene devoluciones de programas de PAEF, que son los programas del gobierno, los que se quieren postular al programa de generación de nuevo empleo. Vamos a visitar esas regiones y tú entonces vas a recibir a todas esas personas que nos van a pedir dónde quiere que estemos con todos estos temas importantes. Muchas gracias, Dianita, y a todos ustedes también. Claro que sí, doctor Jorge Mario, muchísimas gracias y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que si quieren tener noticias de la UGPP, solamente deben suscribirse, seguirnos a través de las redes sociales y van a ser los primeros en tener notificaciones de cada actividad, de cada tema de bolsillo que ustedes deban tener y conocer sobre cómo realizar los aportes al sistema de la protección social. Como les dije, la cita es aquí en 8 días a las 3 de la tarde. Vamos a hablar de cómo evitar las sanciones de la UGPP y por qué impone sanciones la UGPP. Este es el segundo tema más votado en nuestras redes sociales porque ustedes lo eligieron. Así que estamos aquí para hablarle a nuestros seguidores y a todas las personas que quieran tener noticias de la UGPP. Feliz resto de tarde y continúen siguiéndonos en nuestras redes sociales.